Selección de casos y variables en el R. En ciertos casos, nos interesa trabajar con una selección de variables o una selección de registros o casos de una base de datos o data frame. En esta presentación veremos algunos procedimientos para trabajar con una selección de casos o una selección de variables en el R. En primer lugar, debemos cargar los datos de trabajo. Vamos a utilizar la base de datos de la encuesta Familia y Roles de Género 2012 realizada por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica del Perú, que se puede descargar desde el portal de IOP Data, que se encuentra en la pantalla, cuya dirección se encuentra en la pantalla. Se sugiere también descargar el cuestionario de dicha encuesta para utilizarlo como libro de códigos. No se olviden de descomprimir y guardar el archivo SPSS de la encuesta en el directorio de trabajo del R e importar la base de datos de SPSS como data frame a un objeto data frame llamado género usando el paquete foreign. ¿Cómo seleccionamos un subconjunto de variables? Supongamos que queremos trabajar con un grupo reducido de variables de la base de datos de género. Por ejemplo, las variables sexo, edad, P1 y P2. La variable P1 corresponde a la opinión sobre la edad ideal para casarse en el caso de las mujeres, y P2 la edad ideal que el entrevistado considera para que se casen los hombres. Entonces, el primer paso sería crear un vector de caracteres con los nombres de las variables que queremos seleccionar. Podemos llamar ese vector misVars, de mis variables, y añadimos a ese vector los nombres de las 4 variables que vamos a seleccionar. El siguiente paso será seleccionar las variables del data frame original y guardarlas en un nuevo data frame. El nuevo data frame podemos llamarlo nuevo.df, de nuevo data frame, que será la base de datos de género, pero con la selección de mis variables, que es este vector creado en el paso anterior. Y con el comando names nuevo df podemos ver qué variables tiene este nuevo data frame, que son las que hemos seleccionado. Y observamos que podemos pedir una tabla de la variable sexo que ahora está en este nuevo data frame. Podemos obtener el mismo resultado usando la función subset. En este caso vamos a crear un nuevo objeto que es un data frame que llamaremos nuevo data frame 2, que será un subconjunto de del data frame género o la base de datos género, donde se selecciona las variables sexo, edad, P1 y P2. Como vemos, las variables dentro de este nuevo data frame 2 son las que han sido seleccionadas y contienen los mismos casos. Otra posibilidad es excluir variables de un data frame. Por ejemplo, queremos excluir la variable edad de uno de los nuevos data frame que hemos creado en las diapositivas previas, ¿no? Crearemos en primer lugar un vector llamado var.fuera, que va a ser la variable que vamos a sacar de este data frame, que será los nombres de las variables del nuevo data frame, names nuevo data frame, que estén dentro de este vector edad, ¿no? Acá solamente estamos poniendo edad, podríamos añadir otras variables, pero en este caso vamos a excluir solo la variable edad. Y vamos a crear un nuevo data frame 3, lo vamos a llamar nuevo data frame 3, que será una selección del nuevo data frame a secas, donde no contenga lo que está dentro del vector var.fuera.
¿no? Este signo de admiración es el no, es el conector lógico no, ¿no? O sea, es donde no esté esta variable fuera que hemos incluido en la primera línea de programación. Pues observamos los nombres del nuevo DataFrame 3, son sexo P1 y P2, no contienen la variable edad que estaba en originalmente el nuevo DataFrame inicial. En muchos trabajos nos va a interesar excluir un conjunto de casos o trabajar solamente con un subconjunto de casos de una base de datos. Supongamos que queremos generar un data frame, pero solamente de los casos de Lima y Callao, solamente las encuestas realizadas en Lima y Callao. Para eso vamos a utilizar la función subset, ¿no? Con la función subset vamos a crear un data frame que vamos a llamar género.s1, ¿no? Podemos ponerle cualquier otro nombre, en este caso le estamos poniendo género.s1 como subconjunto 1, que será un subconjunto del data frame género donde la variable ámbito sea igual a Lima Callao. Es muy importante que escribamos la categoría tal como figura en la variable original. Y el signo igual siempre va en repetido, 2 veces igual, ¿no? Podemos ver cuál es la longitud de una de las variables de este nuevo data frame, que es un subconjunto, la variable número de encuesta, y notamos que la longitud de esta variable es de 448 casos. Eso quiere decir que nuestro nuevo data frame, género.s1, contiene 448 casos que son precisamente aquellos casos que corresponden a las encuestas de Lima y Callao. Otra posibilidad es seleccionar solo a los hombres de Lima y Callao. Acá vamos a poner una condición adicional. Vamos a crear un data frame género.s2 que será un subconjunto de la variable género donde el ámbito sea igual a Lima y Callao y la variable sexo sea igual a masculino, ¿no? Entonces la cantidad de casos que hay en este nuevo data frame es de 218 casos. Es decir, hemos seleccionado un subconjunto que contiene los 218 entrevistados que cumplen con las dos condiciones especificadas, que sean hombres y que hayan sido entrevistados en el ámbito de Lima y Callao. Podemos hacer una selección adicional. Por ejemplo, en este caso vamos a crear un data frame S3, género S3, que será un subconjunto del data frame género que cumpla las siguientes condiciones, que sean los casos que corresponden al ámbito Lima y Callao, que además correspondan a los casos donde el sexo es igual a femenino y que además correspondan a los casos donde la edad sea mayor o igual a 25 años y menor o igual a 45 años. En este caso tenemos solamente las mujeres entre 25 y 45 años entrevistadas en Lima y Callao. Usando el comando length, género.s3, n de la variable número de encuestas, simplemente para saber cuántos casos tiene este nuevo data frame, nos damos cuenta que tiene 104 casos. Es decir, hay 104 personas que cumplen con estas tres condiciones. Son entrevistados en Lima y Callao, son mujeres y tienen edades entre 25 y 45 años. Para mayores detalles sobre el uso de operadores lógicos en LR, sugerimos revisar la página web que aparece a continuación, que es uno de los capítulos de la página web llamada QuickR, que mostramos en el primer video de esta serie.